¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Habíamos visto cómo podemos evaluar o determinar y construir la curva de reparto. A través de esta, la curva conjugada, aplicando el método de Sherwood o el método de Alders. Entonces ahora tendríamos la metodología de cálculo. ¿Ya? Entonces, entre los métodos de cálculo tenemos el contacto sencillo, contacto múltiple a corriente directa, contacto múltiple en contracorriente y contacto múltiple en contracorriente con reflujo en un sistema continuo. Ya, tal vez lo más relevante de la diapositiva, aparte de la clasificación, es que tanto una etapa se va a considerar como el mezclador y el decantador. El mezclador y el decantador vienen a ser una etapa. ¿Ya? Ahora, entonces empecemos a trabajar con el inciso A, que es contacto sencillo. Para ello, una etapa yo lo voy a representar de la siguiente forma. Ese círculo con el M en el medio me representa tanto el mezclador como el decantador. Es una etapa. ¿Ya? A esta etapa, entonces, le está entrando una alimentación que hemos dicho que va a contener solamente el inerte y el soluto, por lo tanto yo tengo que tener su fracción en peso del soluto en la alimentación. Por el otro lado va a entrar el disolvente, no vamos a denominarlo solvente, habíamos indicado, voy a trabajar como disolvente, por lo tanto va a tener de su flujo másico en este caso y su composición XT, ya que podría ser el 100%, que es lo general. De la corriente de la alimentación en la salida, yo tengo la corriente del refinado. Ya voy a tener R y su composición en el refinado. Es decir, en la extracción no voy a poder separarse el 100%. Entonces, por eso va a haber una cantidad remanente. Este es XR y este es XF, se refieren a quién? Al soluto. Cuánto de soluto me queda en el refinado después de la extracción. Y fíjense, en el mismo sentido de la corriente del disolvente tengo el extracto, es lo que yo quiero extraer. Va a tener una cantidad de extracto y su composición. Esta fase va a ser rica en el disolvente y va a tener el soluto. Esta fase va a ser rica en el inerte y en el soluto. Vamos a suponer que prácticamente existe una separación completa entre el disolvente, que es la fase, y el inerte. Y el único que se reparte entre las dos fases es el soluto. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo esquematizado mi sistema, lo que yo voy a hacer es realizar un balance de masa global. Todo lo que entra a mi sistema, donde se está mezclando y se está decantando, es igual a todo lo que sale. Por lo tanto, si ustedes se dan de cuenta, F más D que está entrando va a ser igual a M. Y de M está saliendo R más E. Si yo me olvido de este M, bueno, vendría a ser F más D igual a E más R. Entonces, no habría problema, es lo mismo. Ya, ahora voy a hacer un balance parcial. Respecto a quién me conviene hacer el balance parcial, esto ya desde el decíamos respecto al componente que en alguna corriente se nos hace 0, ¿no? Entonces generalmente hacemos un balance respecto al soluto. ¿Por qué? Porque supuestamente el soluto generalmente no entra en composición con el disolvente. Por lo tanto, esta corriente composición respecto al disolvente en función del soluto va a ser 0. Entonces, si yo hago mi balance de masa, inicialmente tomo la primera entrada, F más D igual a M. ¿Para qué M? M es el punto de mezcla. Y yo quiero saber cuánto vale mi composición en el punto de mezcla. Entonces, XM, a ver si yo despejo, XM va a ser función de esta expresión. Pero este balance es para el soluto. Si es para el soluto y el nada de soluto está entrando con el disolvente, esto se va a hacer 0. ¿No ve? Esto se hace 0. Recalco. Si es el caso en el que el disolvente ingresa puro, no entra nada de soluto.
Recalco, este balance que estoy realizando, en este caso, lo voy a expresar para el soluto y esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces ya tengo el punto de mezcla. ¿Y para qué nos servirá el punto de mezcla? Analicemos un poco ahora en el diagrama triangular. A ver, habíamos indicado, yo tengo mi alimentación, yo tengo mi disolvente. En este punto, ¿dónde estará mi disolvente? Si es puro, va a estar en el 100% acá. Si no es puro, va a estar tirado o hacia el soluto o hacia el inerte, a cualquiera de los dos. Entonces yo tengo mi cantidad de disolvente, que va a ser un punto. En este caso, al representarlo aquí arribita, estoy diciendo que ese disolvente no es puro. Recalco, si fuese puro, ¿dónde estaría? En el vértice. Luego necesito identificar mi alimentación. Mi alimentación tiene que estar entre ¿qué? El soluto, mi alimentación solamente tiene soluto e inerte. Este es el soluto y este es el inerte. Tiene que estar en ese sector. Va de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí me está diciendo que mi soluto, que en mi alimentación mi soluto es del 30%. Entonces yo tengo ya F. Y lo que voy a hacer es unir. ¿Qué me está diciendo esta recta? ¿Cómo va cambiando la concentración de mi alimentación a medida que yo vaya aumentando el disolvente? Eso es lo que me está indicando. Entonces en este punto yo puedo hallar mi cantidad mínima de disolvente. En este punto de intersección con la curva binodal yo puedo hallar mi cantidad máxima del disolvente. ¿Cómo? Les dejo a ustedes para que me puedan un poco leer. ¿Ya? Ahora, yo he mezclado F más D. Y obviamente al mezclar con un disolvente la concentración de mi alimentación está cambiando. ¿Hasta dónde? No sé hasta dónde. Pero es mi punto de mezcla que hemos determinado en nuestro balance. Para eso he hallado el XM. ¿Cómo hallo XM? XM hemos hecho el balance respecto al soluto. Entonces solamente trazo mi horizontal. ¿No ve? ¿Hasta qué punto? Hasta que intersecte con esta recta. Listo, ese se genera el punto M. Ahora, ustedes evidencien. En ningún momento está cayendo sobre mi curva de reparto. Por lo tanto, yo no podría determinar mi cantidad de extracto y de refinado. ¿Qué voy a hacer? Hallar mi curva conjugada y determinar la curva de reparto que pasa por el punto M. Y recién, una vez identificados los extremos, ya puedo hallar cuánto tengo de extracto y cuánto tengo de refinado. Pero les decía, no determino cantidades, determino composiciones. Aquí me está dando 0,15 y aquí me está dando 0,033. Solamente trazo la horizontal. Listo. Una vez que yo tengo las composiciones del extracto y del refinado, puedo aplicar la regla de la palanca. Parto de este punto, E. Del punto E voy a ir hacia M. Llego a M y del punto M me voy hacia el punto R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo en E y E? Fíjense acá. Tengo E. ¿Cómo voy a hallar este segmento? Va a ser Y, me voy hasta acá, menos XM. Aquí es XM. Listo. Eso va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de refinado. ¿Cómo hallo la cantidad de refinado? Estoy en este punto. Parto de XM y llego hasta R, que sería menos XR, menos X. Tengo que mantener el mismo sentido. Si voy de arriba a abajo y para el segundo tramo voy de abajo a arriba, me va a dar un valor equivocado. Voy de arriba hacia abajo o voy de abajo hacia arriba, pero mantengo hasta terminar la secuencia. Fíjense, si ya tengo una ecuación que me permite poner en función de las composiciones, tanto mi extracto y mi refinado, y con el otro balance de masa global, no, F más D es igual a M, pero M es igual a R más C, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas en las que puedo evaluar directamente la cantidad de refinado y la cantidad del extracto. Ahora, si nosotros analizamos el otro diagrama, tengo el mismo análisis, y ustedes han visto que voy a empezar a utilizar otro tipo de ecuación para poder hallar mis curvas de equilibrio. Voy a trabajar en función del diagrama de Haneke,
Es decir, mi alimentación lo tengo que poner en las unidades del diagrama de Haneke. Tengo que tener su N y su XY. El disolvente lo mismo, R lo mismo y E lo mismo. Por eso lo he puesto aquí en F', aquí debía ser también mi D', aquí R' y aquí mi E'. Si hago mi balance de masa, F' más D' es igual a M'. Y esto va a ser igual a R' más E'. Fíjense, no ha cambiado, solamente he puesto los asteriscos porque está cambiando las unidades. Es el único cuidado que nosotros debemos tener. ¿Qué significa? Voy a hacer mi balance de masa parcial y voy a hallar mi M'. Y después voy a hallar mi X, M', lo mismo que hemos hecho en el anterior diagrama. Una vez que tengo construido mi diagrama del sistema 3.1, mi curva binodal, debo construir mi curva conjugada para poder hallar cualquier curva de reparto. Para ello, ¿no ve? Debo calcular todos los valores de n y xy que necesito para construir mi nueva curva binodal. Segundo, empiezo a construir mi curva conjugada. Y fíjense, es la misma metodología que nosotros hemos realizado en el diagrama de triángulo equilátero. Porque no sé, no ve hasta dónde va a llegar, no ve ese punto de mezcla. Una vez que tengo los puntos de la curva conjugada, lo único que hago es lo uno. Y listo, ya tengo la curva conjugada. Aquí un poco chuequito me ha salido en este sector. Ya, entonces una vez que tengo, ahora tengo que hallar mi alimentación, tengo que hallar mi disolvente. ¿De acuerdo? Y en este caso, tendría que trabajar con 2 puntos para mi alimentación y con 2 puntos para mi disolvente. ¿De acuerdo? Entonces, adicionalmente acá les estoy poniendo, digamos, los puntos, cómo podría determinar mi NM, cómo podría evaluar mi XM'. De todos modos, simples son balances de masa, así que no hay ningún inconveniente, ¿no ve? Yo tengo mi punto de la alimentación, necesito 2 puntos para la alimentación, un N, no sé dónde será, para que intersecte necesito su X. Y lo mismo voy a utilizar para mi disolvente. Ahora, perdón, aquí le estoy poniendo una diagonal, tengo el disolvente de prima y tengo cómo está cambiando mi composición por añadir el disolvente. Cuando tengo disolvente puro, me da una pendiente infinita. Esa pendiente infinita significa que el disolvente va a estar en la línea vertical. No sé dónde, pero en la línea vertical. Ustedes lo único que hacen cuando ven que les salga en una de las divisiones, específicamente del disolvente infinito, entonces esto lo trazan como una línea vertical. ¿De acuerdo? Ya tengo mi intersección. En este caso, al tener ya la principal entre el disolvente y la alimentación, yo solamente necesito o mi N o mi XM. Con cualquiera de las dos, la cosa es intersectar y me tiene que dar el mismo punto. Una vez que tengo la curva conjugada, tengo el punto de mezcla, yo puedo hallar directamente las curvas, la línea de reparto que pasa por el punto de mezcla. Tengo mi extracto prima y mi refinado prima. Recalco, no estoy leyendo ya cantidades, leo composiciones. Entonces, para determinar mis cantidades de E', tienen aquí la ecuación que está en función del punto de mezcla, igual realizado un balance de masa. No veo aplicando las reglas de la palanca si quieren, pero estoy leyendo, ¿no ve? Voy de E' hasta M'. De E' bajo aquí, va a ser mi XE', ¿no ve? Y tengo el XR de acá. Entonces, por favor, es aplicar un balance de masa, ¿ya? Tanto para hallar E', si ya tengo E', no necesito hacer otro balance para hallar mi R', directamente del balance global de espejo. Esto está en otras unidades,
No, acá está en kilogramo por disolvente sobre kilogramo de inerte más soluto. Kilogramo de soluto sobre kilogramo de inerte más soluto. Entonces aquí hay que tener cuidado con las unidades. Esto me está diciendo, ¿no ve? Si aquí tengo un kilogramo, por cada kilogramo, en este NE, ¿qué está significando? ¿Qué me está significando esto? Esto me está dando por cada kilogramo de inerte. Entonces, por cada kilogramo de inerte más soluto, mejor dicho, ¿no ve? Yo tengo ND. ¿Qué va a ser ND? Va a ser kilogramo de disolvente por cada kilogramo de inerte más soluto. Si yo le sumo 1, estoy hablando kilogramo ya de disolución del total. Entonces, lo mismo puedo hacer para R, pero ya que estoy determinando su Y, puedo hallar el Y en equivalente para el diagrama triangular. Lo mismo hago para X. Y con esto podría hallar la composición del diagrama de Haneke en composición del diagrama, en unidades, mejor dicho, de composición del diagrama triangular. ¿Ya? Bueno, espero cualquier consulta me la hagan llegar, ¿de acuerdo? Si es que hubiese alguna duda en las clases de consulta, porque en los últimos semestres de este tipo de diagramas ha sido una pregunta puesta en el examen, ¿de acuerdo? Por último, para determinar el porcentaje extraído, ¿no ve? Aplicamos la fórmula que ustedes ya tienen conocimiento de físico-química, ¿no ve? Masa extraída sobre la masa inicial. Esta masa inicial va a depender simple y llanamente de que la composición del disolvente respecto a soluto sea 0. Si es diferente de 0, entonces esta ecuación hay que modificarla. Cuidado con eso, estoy aclarando bien acá, ¿no ve? El porcentaje extraído es masa extraída sobre la masa inicial. Acá yo estoy diciendo, recalco, que la masa de la alimentación contiene al soluto, pero no el disolvente. El disolvente no tiene nada de soluto. Bueno, esta sección hasta acá. Se cuidan, hasta luego.